El silencio en mi antiguo cuarto de costura era espeso, casi se podía masticar. Ahora era el santuario de Valeria, un templo profano dedicado a sus pociones de belleza y al culto de su propia imagen. Yo, Soledad, a mis 69 años, me sentía como una intrusa, un fantasma que se aferraba al único rincón que todavía consideraba mío dentro de la casa que había levantado con mi difunto esposo, Ricardo. Observaba desde el umbral, con las manos entrelazadas sobre mi delantal, mientras mi nuera, Valeria, se aplicaba una capa de rímel con la precisión metódica de un cirujano. Cada frasco de cristal sobre el tocador de mi abuela, una reliquia de familia que yo había restaurado con mis propias manos hasta devolverle su antiguo esplendor, parecía una pequeña joya mancillada, un testigo mudo de la invasión. El aire olía a una mezcla extraña de laca cara y el leve aroma a cedro del viejo mueble, una batalla de olores entre el presente y el pasado. «Soledad», dijo ella sin apartar la vista de su reflejo en el espejo. Su voz, siempre melosa y afilada como un caramelo roto, cortó el aire. «Javier y yo hemos estado hablando». Sentí un nudo familiar en el estómago, el mismo que se formaba cada vez que ella comenzaba una frase con ese tono de falsa dulzura, el preludio de una estocada. Mantuve la calma, una habilidad que había perfeccionado con dolor durante los 2 largos años que llevaban viviendo bajo mi techo, desde que vendieron su pequeño piso con la excusa de ahorrar para algo más grande. «Ah, sí», respondí, mi voz sonando más serena de lo que me sentía. «¿Sobre qué?» Valeria dejó el cepillo de rímel sobre la superficie de mármol con un clic delicado y estudiado. Finalmente, sus ojos verdes, fríos como el jade pulido, se encontraron con los míos en el espejo. «Sobre la situación», dijo, como si hablara del tiempo. «Creemos que es hora de un cambio, ya sabes, para que encontremos un lugar más apropiado para tu edad». Las palabras cayeron como piedras en el pozo profundo y silencioso de mi alma. «Apropiado para mi edad». La frase me golpeó con la fuerza invisible de una bofetada. ¿Qué significaba eso? ¿Un lugar donde me sentara a esperar el fin, tejiendo bufandas que nadie usaría en una habitación del tamaño de este mismo tocador? Sentí la madera del marco de la puerta bajo mis dedos, mis nudillos blanqueándose mientras me anclaba a la realidad que se desmoronaba a mi alrededor. En ese preciso instante, como invocado por la tensión, Javier apareció detrás de mí, mi hijo, mi único hijo. El niño al que le había cantado canciones de cuna hasta quedarme sin voz y curado las rodillas raspadas con besos y mercromina. A sus 38 años, todavía tenía la misma mirada vulnerable de entonces, pero ahora estaba empañada por una debilidad que me partía el alma. No podía sostenerme la mirada. Sus ojos se fijaron en un punto indefinido en la pared, en cualquier lugar excepto en el rostro de su madre. «Mamá», dijo, y su voz era apenas un susurro culpable. «Valeria tiene razón. Necesitamos nuestro espacio para crecer como pareja». «¿Crecer?», logré decir, y mi propia voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. ¿Acaso esta casa de 4 habitaciones, la casa donde tú mismo creciste, no es suficiente espacio? ¿La casa donde cada marca en el marco de la puerta mide tu altura desde que eras un niño? Valeria se levantó, su cuerpo esbelto moviéndose con una gracia felina. Alisó su ropa de yoga, una segunda piel que probablemente costaba más que mi compra mensual. Se acercó a Javier y le pasó un brazo por la cintura, un gesto de posesión, marcando su territorio. «No es por el espacio físico, Soledad», explicó con paciencia forzada, como si hablara con una niña. «Es energía. Esta casa está llena de tus cosas, de tus recuerdos. Necesitamos un lienzo en blanco para construir nuestro futuro». Un lienzo en blanco, así que eso era yo. Una mancha en su pintura perfecta, un recuerdo molesto que había que borrar para poder colgar sus cuadros nuevos. Los miré a los dos, a mi hijo que se encogía visiblemente bajo el toque de su esposa, y a la mujer que había llegado a mi hogar con una sonrisa y ahora me expulsaba con otra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El latido de mi corazón era un tambor sordo en mis oídos, ahogando cualquier posible respuesta.
El nudo en mi estómago se apretó hasta casi ahogarme. Me di la vuelta sin decir una palabra más, mientras bajaba las escaleras que Ricardo y yo habíamos barnizado juntos una tarde de verano. Cada escalón crujía como si lamentara mi partida. El aroma del café de la mañana, que siempre me había parecido el olor del hogar, de repente olía a cenizas. Esa noche, la casa se convirtió en un mausoleo de mis propios recuerdos. Cada silla, cada cuadro en la pared, cada pequeño objeto parecía susurrarme historias de una vida que se estaba extinguiendo. No pude dormir. Deambulé por los pasillos oscuros como un fantasma en mi propio hogar, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. Las sombras que proyectaba la luz de la luna a través de las ventanas parecían más largas, más amenazantes. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una jaula. Desde la oscuridad del pasillo, los vi en el salón. Estaban acurrucados en el sofá, ajenos a mi presencia, con la luz azulada de una tableta iluminando sus rostros entusiastas. Parecían dos conspiradores planeando un golpe de estado. «Mira Javi», decía Valeria, su dedo con la uña perfecta deslizándose por la pantalla. Líneas limpias, minimalista. Podemos poner una cubierta de concreto pulido aquí, con unos pocos maceteros de diseño. Mucho más moderno que ese montón de arbustos viejos y polvorientos. Mi corazón se detuvo. No, se hizo añicos. Estaban mirando diseños para un patio, para construirlo exactamente donde estaba mi jardín de rosas. El jardín que Ricardo había plantado para mí, una rosa por cada año de nuestro matrimonio. No era un montón de arbustos viejos. Era el santuario de nuestro amor. Un testamento viviente de 35 años de compañerismo, risas y lágrimas compartidas. Cada primavera, cuando los rosales estallaban en un tumulto de colores y fragancias, sentía que Ricardo seguía conmigo, sonriendo desde algún lugar. Y ahora querían pavimentarlo, convertirlo en una fría y estéril losa de concreto para celebrar sus fiestas. Me retiré a la cocina antes de que pudieran verme, con las náuseas subiéndome por la garganta. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que el vaso castañeteaba contra mis dientes, un ritmo frenético de angustia. Fue entonces cuando sentí una pequeña mano en mi espalda. «¿Estás bien, madrina?» Era Mateo. Mi dulce Mateo, de 15 años. El hijo de mi sobrina Ana, a quien había perdido en un accidente de coche hacía 10 años. Su padre nunca había estado presente, y yo había cuidado de Mateo desde entonces. Era el nieto que la vida me había dado de la forma más agridulce. Su presencia en la casa era una de las pocas alegrías puras que me quedaban. Me miraba con sus ojos grandes y preocupados, los mismos ojos de su madre, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Él simplemente me abrazó, un abrazo torpe, de adolescente, pero lleno de una sinceridad y un calor que me rompieron por dentro. Lloré en silencio, apoyando mi cabeza en su hombro huesudo, mientras él me daba palmaditas torpes en la espalda. «Los he oído», susurró cerca de mi oído. «No son malos, madrina, solo son tontos. No entienden nada». Más tarde, ya en mi cama, las palabras de Mateo resonaron en mi mente. ¿Tontos? No, era algo más. Era una crueldad deliberada, una ceguera voluntaria vestida de modernidad y necesidad. Recordé entonces un flashback, tan vívido como si estuviera sucediendo de nuevo. Estábamos Ricardo y yo, sentados en el porche, cubiertos de tierra después de un largo día de trabajo. Acabábamos de plantar el primer rosal, un rosal de té con flores del color del atardecer. «Este jardín es nuestro santuario, Sole», me había dicho, tomando mi mano. Su mano era grande y callosa por el trabajo, pero su tacto era siempre gentil. «Aquí están nuestras raíces. Es el único lugar que será siempre nuestro. Prométeme que lo cuidarás siempre, que no dejarás que nadie lo destruya». «Te lo prometo, mi amor», le respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. «Será nuestro legado». Esa noche, acostada en la oscuridad, renové mi promesa a Ricardo. No se trataba solo de una casa, se trataba de mi dignidad.
Se trataba del legado de mi marido. Se trataba de proteger el último bastión de mi vida de la topadora de concreto de la ambición de mi nuera. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el miedo empezó a dar paso a una fría y tranquila rabia. Una rabia que me anclaba, que me daba un propósito. Proteger el jardín se había convertido en proteger mi alma. La rabia es un combustible extraño. No calienta, pero quema por dentro, purificando el dolor hasta convertirlo en determinación. Y mientras el amanecer teñía de un gris melancólico la ventana de mi habitación, esa llama fría me transportó 20 años atrás, a un día que había intentado enterrar bajo capas de amor y olvido voluntario. Javier había sido aceptado en una prestigiosa universidad de arquitectura en Inglaterra. No era solo su sueño, era el nuestro. Ricardo y yo veíamos en él la culminación de todas nuestras esperanzas, la promesa de una vida que nosotros nunca habíamos podido tener. Estábamos increíblemente orgullosos, pero la matrícula y la estancia eran una cifra astronómica, mucho más de lo que nuestros ahorros podían cubrir. Ricardo trabajaba sin descanso en su pequeña pero respetada empresa de construcción, y yo hacía arreglos de costura hasta altas horas de la noche, pero seguía sin ser suficiente. Recuerdo la noche en que nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que ahora me sentía una extraña. Las cartas de la universidad con su escudo dorado y las facturas con sus números rojos estaban esparcidas entre nosotros. Dos mundos en colisión. La cara de Javier estaba pálida de desesperación, la alegría de la aceptación eclipsada por la cruda realidad. «No iré», dijo, con la voz quebrada. «Buscaré trabajo aquí. No puedo pediros esto. Es imposible». Ver su sueño romperse antes de empezar era más de lo que podía soportar. Ricardo y yo nos miramos por encima de la cabeza de nuestro hijo. En sus ojos cansados vi la misma determinación que sentía arder en mi corazón. Había una solución, una única solución, pero era dolorosa. La única herencia que yo tenía de mis padres era un pequeño terreno en las afueras del pueblo, un lugar soleado donde mi padre había cultivado olivos y donde yo había pasado las tardes de mi infancia. Era mi conexión tangible con mis raíces, un pedazo de tierra que olía a romero, a tomillo y a hogar. Era mi pasado. Al día siguiente, sin decirle nada a Javier, contacté con un agente inmobiliario. Encontré un comprador rápidamente, un constructor que quería levantar una urbanización de apartamentos. El día que firmé los papeles, sentí como si estuviera vendiendo una parte de mi alma. El notario, un hombre mayor y amable, me miró por encima de sus gafas. ¿Está segura de esto, señora Soledad? Esta tierra ha sido de su familia por generaciones. El futuro de mi hijo vale más que mi pasado, respondí, y mi voz no tembló. Firmé con un trazo firme, aunque por dentro estaba temblando. Cuando le dimos a Javier el cheque con el dinero de la venta, su incredulidad se convirtió en lágrimas de gratitud. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería los huesos. «Mamá, te juro», sollozó contra mi hombro, su cuerpo de hombre joven sacudido por la emoción. «Te juro que cuando sea un arquitecto famoso, te compraré una finca entera, la más bonita de toda Andalucía. Te construiré una casa con un jardín lleno de todas las rosas del mundo». Ahora, sentada en el borde de mi cama en la fría mañana, la ironía de esa promesa me quemaba como ácido en el estómago. No solo no me había comprado una finca, sino que estaba a punto de echarme de la única casa que tenía para construir un patio de concreto sobre las rosas que su padre me había regalado. El arquitecto famoso se había convertido en un hombre que diseñaba la demolición de los cimientos de su propia vida, de su propia historia. Este sacrificio no fue el único. Recordé las innumerables veces que pospuse mis propios deseos por los suyos. El viaje a Italia que Ricardo y yo siempre quisimos hacer, cancelado en el último minuto para pagar una deuda de juego que Javier acumuló en su primer año de universidad, un error de juventud que nos costó nuestros ahorros de una década. El pequeño taller de costura que soñaba con abrir después de que Javier se independizara, un sueño guardado en un cajón para poder cuidar de él día y noche, cuando enfermó gravemente de neumonía. Mi vida había sido una serie de aplazamientos silenciosos,
de sueños sacrificados en el altar de su felicidad. ¿Y para qué? Para que, a mis 69 años, me consideraran un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. La llama de la rabia creció, más brillante y más caliente, alimentada por el recuerdo de cada sacrificio no reconocido, de cada promesa rota. La crueldad rara vez llega como un tsunami devastador. Más bien, es una gotera constante, una serie de pequeñas humillaciones que, gota a gota, erosionan el alma hasta que se derrumba. Desde que Valeria y Javier se mudaron, mi vida se había convertido en un campo minado de esas pequeñas muertes cotidianas, cada una diseñada para recordarme mi irrelevancia. Recuerdo vívidamente el incidente del sillón, apenas un mes después de su llegada. Era un viejo sillón de orejas, tapizado en un terciopelo verde gastado que Ricardo adoraba. Cada tarde, después del trabajo, se sentaba allí a leer el periódico, con los pies en alto. El hueco en el cojín todavía parecía tener la forma de su cuerpo. Para mí, no era un mueble, era un monumento, un ancla a mis recuerdos más felices. Un día, llegué de hacer la compra y el sillón no estaba. En su lugar había un espacio vacío y desolador que gritaba su ausencia. ¿Y el sillón de tu padre?, le pregunté a Javier, con el corazón en un puño. Él se encogió de hombros, evitando mi mirada, con esa incomodidad que se había vuelto su seña de identidad. Valeria llamó a una organización benéfica, dijo que era viejo y acumulaba ácaros. No combinaba con su estética. En ese momento, Valeria entró en el salón, secándose las manos. Le dará un buen uso una familia que lo necesite de verdad. Soledad, dijo con una sonrisa magnánima, como si me hubiera hecho un favor. Detrás de él, la escuché susurrarle a una amiga por teléfono. Sí, horrible. Parecía sacado de un asilo. Ahora el salón por fin respira, tía. Javier vio el dolor en mi rostro. Lo siento, mamá, pero, Valeria, ya sabes cómo es con la decoración. Intentó decir algo para defenderme, lo sé, pero la mirada gélida de su esposa lo silenció de inmediato. Esa noche, lloré en silencio, no por el sillón, sino por la facilidad con la que habían desechado un pedazo de la historia de su padre, de nuestra historia, en nombre de la estética. Luego vino mi cumpleaños, hace apenas 6 meses. Yo nunca he sido de grandes celebraciones, pero un poco de cariño, un gesto, siempre es bienvenido. Esa mañana, me entregaron una pequeña caja envuelta en papel de regalo de supermercado. Dentro, había una bata de baño de felpa, de un color beige anodino y sin forma. Para que estés cómoda en casa, dijo Valeria con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Más tarde, ese mismo día, mientras yo preparaba una cena especial para ellos después de todo, era mi cumpleaños y quería celebrarlo a mi manera, cocinando para mi familia, los escuché llegar. Habían salido de compras. Valeria entró en la cocina luciendo un bolso de diseñador nuevo, de un cuero rojo brillante. Mira, cariño, le dijo a Javier, girando para que él admirara su nueva adquisición. El auto regalo perfecto para celebrar nuestro éxito. Javier la besó, orgulloso. Mi éxito era una bata barata para estar cómoda, mientras desaparecía entre las paredes de mi propia casa. El suyo, un bolso de 1000 euros. La comparación era tan brutal, tan clara, que me dejó sin aliento y la comida me supo a ceniza. Y decidí añadir un tercer incidente a mi lista mental de agravios, uno que me dolió especialmente. Había invitado a mi hermana Elena a tomar café una tarde. Hacía tiempo que no la veía y la echaba de menos. Estábamos sentadas en la cocina, riendo y recordando viejos tiempos, cuando Valeria entró. Su cara se agrió al vernos. «Ah, estáis aquí», dijo, su tono cargado de fastidio. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y se quedó allí, de pie, mirándonos, haciendo evidente que nuestra presencia le molestaba. «Hola, Valeria», dijo mi hermana, siempre directa. ¿Interrumpimos algo? Bueno, en realidad, estaba a punto de hacer una sesión de yoga en el salón, y necesito silencio absoluto para mi concentración, respondió, sin una pizca de disculpa. Esta casa a veces parece un club social para la tercera edad. La humillación me quemó la cara.
Elena se levantó de un salto, lista para la batalla, pero la detuve con una mirada. No merecía la pena. Mi hermana se despidió con un beso tenso y se fue, murmurando por lo bajo. Yo me quedé sola en la cocina, el eco de la frase Club Social para la Tercera Edad rebotando en las paredes. Cada uno de estos incidentes era una pequeña muerte, un recordatorio constante de que mi presencia era, en el mejor de los casos, tolerada. No era malicia abierta, era algo peor, era la indiferencia, la absoluta certeza de que mis sentimientos, mis recuerdos y mi existencia misma eran irrelevantes para la vida brillante y moderna que estaban tan ansiosos por construir. Estaban vaciando la casa de mi esencia, mucho antes de pedirme que me fuera físicamente. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana de la cocina, pero no trajo calor ni esperanza. Javier me esperaba sentado a la mesa. Había preparado café, un gesto que en otros tiempos me habría parecido tierno, pero que ahora se sentía como el preludio de una ejecución, el último cigarrillo del condenado. Tenía la mirada clavada en la taza, removiendo el azúcar inexistente, como si las respuestas a su propia cobardía se encontraran en los pozos del café. Mamá comenzó, y su voz era tensa, ensayada. Tenemos que hablar en serio. Me senté frente a él, con la espalda tan recta como me lo permitían mis años, una reina destronada en su propio castillo. Esperé en silencio, obligándolo a él a romperlo. Valeria y yo hemos tomado una decisión, dijo, sin levantar la vista. Te queremos mucho, de verdad que sí, pero esto no funciona, no es sano para nadie. Hizo una pausa, tragando saliva. Te damos 2 semanas para encontrar un nuevo lugar. Sé que es repentino, pero el diseñador de interiores que Valeria ha contratado solo tiene disponibilidad ahora y no podemos perder la oportunidad. Es un artista muy cotizado. 2 semanas. 14 días para desmantelar una vida de casi 70 años. La frialdad de sus palabras me heló la sangre. Era un despido, un desahucio, envuelto en el falso y repugnante lenguaje de la preocupación y la oportunidad. El diseñador, repetí, mi voz sonando hueca, desprovista de toda emoción. ¿Un diseñador es más importante que tu madre? No es eso, mamá, no lo entiendas mal, se apresuró a decir, finalmente levantando la vista. Vi pánico en sus ojos, pero también una resolución inquebrantable. Estaba siguiendo un guión, las palabras de Valeria saliendo de su boca. Es por tu bien también. Esta casa es demasiado grande para ti. Demasiada responsabilidad. El jardín, las escaleras. Hemos estado mirando algunos sitios, residencias para mayores. Son muy bonitas, de verdad. Tienen actividades, jardines cuidados, gente de tu edad. Deslizó sobre la mesa un fajo de folletos satinados, como si me ofreciera un catálogo de paraísos. Rostros sonrientes de ancianos jugando a las cartas, haciendo yoga suave, comiendo purés en comedores luminosos. Nuestros mayores, nuestro tesoro, rezaba el eslogan de uno, el paraíso de los descartados. La imagen era tan grotesca, tan insultante, que sentí una oleada de náuseas. Esta es mi casa, Javier, dije, mi voz temblando por primera vez, cargada del peso de 4 décadas. Aquí naciste, aquí murió tu padre. Sus cenizas están esparcidas bajo el rosal blanco. Él desvió la mirada de nuevo, incapaz de soportar la verdad de mis palabras. Legalmente, está a mi nombre, mamá, murmuró. Y ahí estaba, la daga final, girando en la herida. Lo hicimos para facilitar los impuestos, ¿recuerdas? Después de que papá muriera, fue para protegerte, para protegerme. La mentira era tan descarada, tan cruel, que me dejó sin palabras. Recuerdo ese día, nublada por el dolor y el shock, firmando papeles que él me ponía delante, confiando ciegamente en mi único hijo. Una confianza que él había convertido en un arma para usar en mi contra. Así que esto es todo, dije. Más para mí que para él. 2 semanas. Te ayudaremos, mamá, dijo, casi con alivio, como si mi resignación lo absolviera de toda culpa. Te ayudaremos a empacar. Y el fin de semana, si quieres, te llevamos a visitar un par de esas residencias. Verás qué bien estás.
Es como un hotel, pero para siempre. No respondí. Me levanté de la mesa con una dignidad que no sabía que poseía. Cogí los folletos satinados, caminé con paso firme hacia el cubo de la basura y los dejé caer dentro. El sonido del papel brillante golpeando el fondo vacío fue el único sonido en la cocina. Fue el punto final de una conversación y el comienzo de mi guerra. Con el ultimátum resonando en mis oídos como una sentencia de muerte, sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Cada objeto familiar se había convertido en un recordatorio de mi inminente destierro. Necesitaba aire, una voz que no estuviera contaminada por la traición. Solo había una persona a la que podía llamar. Mi hermana, Elena. Elena era mi ancla y mi tormenta. 5 años mayor que yo, era todo lo que yo no era, directa hasta la médula, volcánica en sus emociones y absolutamente incapaz de tolerar una injusticia. Mientras yo había aprendido a navegar por la vida con diplomacia y sonrisas forzadas, Elena la embestía de frente como un toro bravo. Marqué su número con dedos temblorosos, buscando refugio en su fuerza. «¿Sole? ¿Qué pasa? Tienes voz de funeral», dijo a modo de saludo, su oído infalible para detectar mi angustia. Y entonces las compuertas se abrieron. Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente ahogado de dolor y rabia. El cuarto de costura convertido en tocador, la amenaza sobre el jardín de Ricardo, los folletos de las residencias, el plazo inhumano de 2 semanas. A cada frase, el silencio al otro lado de la línea se hacía más tenso, más cargado de una electricidad ominosa. Cuando terminé de hablar, con la voz rota, hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Luego, escuché una exhalación lenta y peligrosa, como el preludio de una erupción. «Voy para allá», dijo Elena, y su voz era un gruñido bajo, contenido. «Voy a ir ahora mismo y voy a sacar a esa arribista de los pelos de mi casa. Y a tu hijo, a ese cobarde sin agallas, le voy a recordar un par de cosas sobre lo que significa la palabra familia, aunque tenga que hacerlo a bofetadas». «No, Elena, espera», grité, el pánico apoderándose de mí. Una escena, un escándalo, era lo último que necesitaba. Le daría a Valeria la excusa perfecta para victimizarse, para pintarme como una anciana dramática y a mi hermana como una loca descontrolada. «Por favor, no vengas. No así. Solo lo empeorarás». «¿Que no vaya? ¿Quieres que me quede aquí de brazos cruzados mientras te tiran a la calle como un perro viejo?», rugió. Podía oírla moverse, probablemente buscando las llaves del coche. «Esa casa es tan tuya como el aire que respiras. La construiste con Ricardo, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. He sido testigo de ello durante 40 años. Lo sé», susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. «Pero un escándalo no arreglará nada, Elena. No entiendes cómo es ella. Lo usará en mi contra». Hubo otro silencio. Podía imaginarla al otro lado, parada en seco en su pequeña cocina, con el ceño fruncido y las manos en las caderas, luchando contra su propio temperamento. «Eres demasiado buena, Soledad», dijo finalmente, su voz más suave pero todavía vibrando de furia. «Siempre lo has sido. Aguantas y aguantas hasta que te pisan». Papá y mamá estarían revolviéndose en su tumba si vieran en lo que se ha convertido su nieto. Sus palabras, aunque duras, me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía razón. Había sido demasiado buena, demasiado complaciente. Había permitido que mi amor incondicional por Javier me cegara ante el hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre débil, fácilmente manipulable por una mujer superficial y cruel. «No voy a aguantar más, Elena», dije. Y me sorprendió la firmeza de mi propia voz, una voz que no había escuchado en años. «Pero tengo que hacer esto a mi manera. Esta es mi batalla. Es por mi dignidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Empacar tus maletas y meterte en uno de esos asilos de lujo que te han buscado?», preguntó con un sarcasmo amargo. «No», respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Una idea, vaga y nebulosa al principio, comenzaba a tomar forma en mi mente. Una idea nacida de la desesperación y alimentada por la rabia. «Voy a luchar, pero no con gritos, Elena, con inteligencia.
Elena se quedó callada un momento, procesando mis palabras. «Ten cuidado, Sole», advirtió, su tono ahora preocupado. «Esa mujer es una víbora, es más lista de lo que parece». «Lo sé», dije, «pero hasta las víboras tienen miedo de algo. Y yo voy a descubrir de qué». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente fortalecida. La conversación con Elena había sido como un rayo en una noche oscura. Había iluminado el camino. Ya no era solo una víctima indefensa esperando el golpe final. Era una mujer con un propósito. Y aunque el plan apenas comenzaba a vislumbrarse, sentía en lo más profundo de mis huesos que era el correcto. La vieja Soledad, la complaciente, había recibido su ultimátum. Era hora de que la nueva Soledad diera el suyo. La decisión de luchar era una cosa. Saber cómo hacerlo, con qué armas, era otra muy distinta. Comencé la lúgubre tarea de empacar, o al menos, de fingir que lo hacía. Decidí empezar por el desván. Un lugar polvoriento lleno de los fantasmas de nuestra vida. La cuna donde había mecido a Javier, mis viejos patrones de costura de cuando soñaba con ser diseñadora, las cajas con las decoraciones de Navidad que habíamos comprado en nuestro primer año de casados. Era una forma de mantenerme ocupada, de evitar las miradas compasivas de Mateo y las sonrisas triunfantes de Valeria. Fue allí, en un rincón oscuro detrás de un viejo baúl de viaje, donde la encontré, la caja. Era una caja de madera de olivo, lisa y pulida por el tiempo, sin cerradura. Ricardo la había hecho él mismo, poco después de que nos casáramos, en sus inicios como carpintero. No era grande, pero era pesada, sólida. Siempre había estado en nuestro armario, y cuando le preguntaba qué había dentro, él sonreía con ese brillo pícaro en los ojos y decía: «Es nuestro plan de emergencia, mi reina, solo para abrir cuando el mundo se te venga encima». Yo me reía, pensando que era una de sus bromas, nunca creyendo que ese día llegaría. Después de su muerte, en medio del torbellino de dolor, la había subido al desván, incapaz de soportar verla cada día en el armario. Ahora, mis dedos temblorosos, cubiertos de polvo, trazaron las vetas de la madera. El mundo, efectivamente, se me había venido encima. Con el corazón latiendo con una fuerza desbocada, la llevé a mi habitación y cerré la puerta con pestillo. Dentro, no había joyas ni fajos de dinero en efectivo. Lo primero que vi fue una carta, en un sobre grueso con mi nombre, mi Sole, escrito con la caligrafía firme y elegante de Ricardo. Mi Sole, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado para protegerte, y que ha pasado algo que te ha llevado al límite. Siempre supe que tu corazón era demasiado grande, que perdonabas demasiado rápido y amabas sin condiciones. Son las cosas que más amo de ti, pero también las que siempre me preocuparon. El mundo no siempre es amable con los corazones buenos. Nuestro hijo, Javier, es un buen hombre en el fondo, pero es débil. Siempre ha necesitado la aprobación de los demás, y me temo que eso lo hará vulnerable a influencias equivocadas. Y a veces, la debilidad puede ser más peligrosa que la maldad. Por si acaso, mi amor, he construido un castillo para mi reina, un refugio financiero que nadie puede quitarte. Dentro de esta caja encontrarás la llave de ese castillo. No es una herencia para que la compartas, es una armadura para que te protejas. Úsalo para vivir la vida que mereces, no la que otros te impongan. Compra esa casita junto al mar de la que siempre hablamos. Viaja a Italia. Planta un jardín de rosas aún más grande. Sé fuerte. Sé la mujer increíble que siempre has sido, y nunca olvides que te amé más que a nada en este mundo, y que mi amor te cuida, incluso ahora. Tuyo siempre, Ricardo. Las lágrimas nublaron mi vista mientras abrazaba la carta contra mi pecho. Era como si él estuviera allí, en la habitación, su voz resonando en mis oídos, dándome el coraje que me faltaba. Debajo de la carta había dos cosas: una pequeña y ornamentada llave antigua, de las de caja de seguridad de un banco, y una tarjeta de visita gruesa y sobria. La tarjeta era de un tal señor Ramírez, de un bufete de abogados en el centro de Málaga. Ramírez y Asociados, abogados de familia y patrimonio. Me quedé sentada en el suelo, con la carta de Ricardo en una mano
y la tarjeta del abogado en la otra. En ese momento de absoluta desolación, sentí una oleada de esperanza tan intensa que fue casi dolorosa. Un castillo para su reina. Ricardo, mi práctico y previsor Ricardo, había estado cuidando de mí incluso desde la tumba. Pero entonces, la duda me asaltó. Miré una fotografía en mi mesita de noche. Javier de niño, con unos 5 años, sonriéndome con una boca desdentada después de haber perdido su primer diente. ¿Realmente iba a declararle la guerra a mi propio hijo, a esa carita sonriente? El dolor de esa idea era casi insoportable. Casi me rindo. Casi decido tomar la carta, la llave, y esconderlas de nuevo en la caja, y la caja en el fondo del desván, y aceptar mi destino en una residencia para mayores. Fue entonces cuando la escuché. La voz de Valeria, proveniente del pasillo, hablaba por teléfono con una amiga. Su voz alta y clara, con un regodeo que no se molestaba en disimular. «Sí, tía, por fin», decía, y soltó una risita cristalina y cruel. La vieja por fin ha entendido la indirecta. Está arriba, empacando sus cachivaches. No sabes el alivio. En 2 semanas, esta casa será mía, nuestra. Adiós al olor a naftalina y a los muebles de la posguerra. Hola, minimalismo. Te mueres cuando veas lo que voy a hacer con su patético jardín. Esa risa, ese desprecio, esa palabra, patético. Esa fue la gota que colmó el vaso. Se secaron mis lágrimas. El dolor en mi pecho se solidificó, convirtiéndose en una armadura de hielo. Guardé la carta de Ricardo en el bolsillo. Apreté la llave y la tarjeta del abogado en mi puño y me levanté del suelo. La madre doliente había muerto. En su lugar, había nacido una reina dispuesta a reclamar su castillo. Al día siguiente, me vestí con el mejor traje que tenía, un conjunto de lino color crema que no me ponía desde el funeral de Ricardo. Era mi armadura. Me miré al espejo. Las ojeras seguían ahí, un mapa de mis noches en vela, pero había una nueva luz en mis ojos, una chispa de acero que ni yo misma reconocía. Le dije a Javier y Valeria que iba a pasar el día con Elena para empezar a buscar opciones de vivienda. La sonrisa de suficiencia de Valeria fue casi palpable. «Perfecto», dijo. «Asegúrate de que tenga rampa para sillas de ruedas, nunca se sabe». El bufete Ramírez y Asociados estaba en un edificio señorial en el corazón de Málaga, con puertas de madera maciza y un aire de discreta opulencia. El señor Ramírez resultó ser un hombre de mi edad, con un cabello plateado impecable y unos ojos amables pero astutos que me recordaron a los de un viejo amigo. Me recibió con una calidez que me desarmó. «Señora Soledad», dijo, estrechando mi mano con firmeza, «Ricardo me habló mucho de usted. Era un hombre excepcional y muy sabio. Me alegra que finalmente haya decidido venir. La estaba esperando». Me condujo a un despacho sobrio pero elegante, forrado de libros de derecho encuadernados en piel. Le conté mi situación, sin omitir detalles, desde la crueldad calculada de Valeria hasta el ultimátum cobarde de Javier. Él escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminé, suspiró, un sonido largo y profundo. «Ricardo se temía algo así», dijo en voz baja. No confiaba plenamente en el criterio de Javier, y a la esposa, digamos que la caló desde el primer día. La llamaba la decoradora de almas. Por eso preparamos todo con tanto cuidado. Se levantó y se dirigió a una gran caja fuerte disimulada detrás de un cuadro. La abrió y sacó un grueso legajo atado con una cinta roja. «Verá, señora Soledad, Ricardo no solo era un buen constructor, era un inversor increíblemente astuto. Durante más de 30 años, estuvo invirtiendo en secreto una parte de las ganancias de su empresa, antes de que llegaran a los libros oficiales. Acciones en empresas tecnológicas cuando nadie creía en ellas, bonos del Estado, un par de propiedades pequeñas en pueblos de la costa que se han revalorizado una barbaridad. Construyó un pequeño imperio sin que nadie, ni siquiera usted, lo supiera del todo. Quería que fuera una sorpresa para vuestra jubilación». Abrió el legajo. Mi mente daba vueltas mientras me mostraba estados de cuenta, títulos de propiedad, carteras de acciones.
Los números eran tan grandes que parecían pertenecer a otra persona. En total, concluyó el señor Ramírez, ajustándose las gafas, el patrimonio líquido que su esposo le dejó y que está enteramente a su nombre y protegido en un fideicomiso, asciende a poco más de 2,5 millones de euros. Me quedé sin aire. 2,5 millones. Repetí la cifra en mi cabeza, pero no podía procesarla. Yo, que había contado cada céntimo para llegar a fin de mes, que había vendido el terreno de mis padres por una fracción de esa cantidad, pero la casa, tartamudeé, aferrándome al último vestigio de mi antigua realidad. Está a nombre de Javier. El señor Ramírez sonrió por primera vez, una sonrisa astuta y tranquilizadora. Ah, la casa. Ricardo también pensó en eso. La transferencia que usted firmó, bueno, digamos que es legalmente gris. Usted firmó esos papeles en un estado de duelo profundo, menos de un mes después de la muerte de su esposo. Podríamos argumentar fácilmente ante un juez que usted no estaba en plenas facultades mentales, que fue coaccionada emocionalmente por su hijo en un momento de extrema vulnerabilidad. Tenemos testimonios jurados de amigos, de su hermana Elena, de su médico de cabecera, que Ricardo recogió en previsión. Todos corroboran su estado en aquel entonces. Javier no tiene ninguna posibilidad si vamos a juicio. La casa, a todos los efectos prácticos y morales, sigue siendo suya. Me recliné en la silla de cuero, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor antes de asentarse en un nuevo orden, un castillo para su reina. Ricardo no bromeaba, me había dejado una fortaleza inexpugnable. El señor Ramírez esperó pacientemente a que asimilara la información. Luego, preguntó con suavidad: ¿Qué desea hacer, señora Soledad? Las opciones son todas suyas. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. La mujer asustada y confundida que había entrado en ese despacho había desaparecido. Quiero vender la casa, dije, con una voz clara y firme que no sabía que poseía. Quiero que se venda rápido, al mejor postor. Y quiero que use parte de este dinero para comprarme la propiedad más hermosa que pueda encontrar en Marbella, con vistas al mar, un lugar donde pueda replantar mis rosas. El señor Ramírez asintió lentamente, una mirada de profunda admiración en sus ojos. Considere lo hecho, mi señora, dijo. Será un placer ejecutar el verdadero testamento de Ricardo. Salí del bufete del señor Ramírez, sintiéndome como si caminara sobre las nubes. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años se había evaporado, reemplazado por una sensación de poder y claridad que era casi embriagadora. El plan estaba en marcha, y yo era la general al mando. La primera fase fue la discreción absoluta. El señor Ramírez, un maestro de la estrategia, contrató a la mejor agente inmobiliaria de la zona, una mujer llamada Isabel, conocida por su eficiencia y su red de contactos con compradores adinerados y serios. La instrucción era clara: vender la casa rápido, preferiblemente a un comprador en efectivo para evitar las demoras de las hipotecas, y con la máxima confidencialidad. Isabel vino a ver la casa un día entre semana, mientras Javier y Valeria estaban en sus respectivos trabajos. Se presentó como una tasadora de seguros para una actualización de la póliza del hogar. Una mentira piadosa para no levantar sospechas en caso de que algún vecino curioso preguntara. Recorrió la casa con un ojo experto y clínico, asintiendo en silencio, pero su profesionalismo se resquebrajó cuando vio el jardín. «Dios mío», susurró, tocando el pétalo de una rosa de té con una delicadeza inesperada. «Esto es una joya, hecho con amor. Esto por sí solo añade un valor incalculable a la propiedad. Quien compre esta casa debe amar la jardinería. Me aseguraré de encontrar a alguien que lo merezca». Su comentario me reconfortó profundamente. Mientras tanto, yo comencé mi propia actuación en casa. Empecé a empacar cajas, pero no con mis posesiones más queridas. Llenaba cajas con trastos viejos del desván, ropa que ya no usaba, libros que no me importaba perder. Las apilaba en un rincón de la sala de estar, un monumento visible a mi supuesta derrota, una prueba de mi obediencia. Javier y Valeria observaban mi actividad con una mezcla de alivio y suficiencia. «Me alegra ver que te lo estás tomando tan bien, mamá», dijo Javier una noche,
con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Sabía que entenderías que es lo mejor para todos. Me dio una palmadita en el hombro, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sintió como una humillación. Valeria, por su parte, ya vivía en el futuro. Pasaba las tardes con su tableta, mostrándole a Javier imágenes de sofás de diseño y cocinas de concepto abierto. Imagínate, Javi, sin todos estos muebles oscuros y pesados, todo blanco, luminoso, y el jardín, bueno, el patio, será perfecto para nuestras fiestas de verano con la gente de la revista. Yo los escuchaba, asintiendo y sonriendo vagamente, mientras por dentro, la maquinaria de mi venganza giraba a toda velocidad, silenciosa y letal. El señor Ramírez me llamaba cada día con actualizaciones. Isabel había encontrado a la familia perfecta, más rápido de lo que habíamos soñado. Eran una pareja joven, médicos ambos, que se habían enamorado de la casa precisamente por el jardín. Tenían 2 niños pequeños y soñaban con un lugar donde pudieran echar raíces, lejos del bullicio de la ciudad. Habían hecho una oferta en efectivo, generosa, por encima del precio de mercado, y estaban dispuestos a firmar y cerrar el trato en 10 días. Mientras ellos planeaban la demolición de mi pasado, yo estaba asegurando mi futuro. Pasaba las noches, cuando el silencio finalmente se apoderaba de la casa, navegando por portales inmobiliarios de lujo. Con la ayuda del señor Ramírez, encontré una villa en las colinas de Marbella. Tenía paredes blancas encaladas, un patio andaluz con una fuente que prometía un murmullo constante y relajante, y una terraza con una vista infinita al Mediterráneo. Y lo más importante, tenía un terreno grande y soleado, perfecto para un nuevo jardín de rosas. Ver las fotos de esa casa se convirtió en mi ritual nocturno, mi faro de esperanza. No era solo un inmueble, era la promesa de una vida nueva. Los días pasaban en una extraña dualidad. Por fuera era la dócil soledad, la anciana resignada empacando su vida en cajas de cartón. Por dentro era una estratega, moviendo mis piezas en el tablero, esperando con una paciencia gélida el momento perfecto para el jaque mate. La calma antes de la tormenta era casi insoportable, pero saboreaba cada segundo de su arrogante ignorancia. El día antes de que la venta de la casa se cerrara oficialmente en la notaría, decidí organizar una última cena. Sería un acto final en el teatro de mi vida anterior, una despedida con un significado que solo yo conocía. Como ya me voy este fin de semana, anuncié con mi mejor voz de mártir resignada, me gustaría cocinar para vosotros una última vez, una cena de despedida, para recordar los buenos tiempos. Valeria aplaudió con un entusiasmo claramente falso, sus ojos brillando con la victoria. ¡Qué detalle tan bonito, Soledad! Por supuesto que sí, será una forma encantadora de cerrar este capítulo y empezar el nuestro. Javier, por su parte, pareció genuinamente conmovido, o quizás solo era el alivio de la culpa lo que suavizaba sus facciones. Claro que sí, mamá. Nadie cocina el estofado de rabo de toro como tú. Te echaremos de menos en la cocina. Sí, sobre todo eso, añadió Valeria en voz baja, pero la oí perfectamente. Pasé todo el día en la cocina, el que había sido mi reino y mi refugio durante 40 años. No cociné con tristeza, sino con una sensación de propósito solemne. Preparé todos los platos favoritos de Javier, el estofado, cocinado a fuego lento durante horas hasta que la carne se desprendía del hueso, las croquetas cremosas de mi abuela, cuya receta era un secreto de familia, y una tarta de Santiago casera, espolvoreada con azúcar glas formando la cruz del apóstol. Puse la mesa con la mejor vajilla, la de porcelana de Limoges que solo usábamos en Nochebuena, y los cubiertos de plata que Ricardo y yo habíamos recibido como regalo de bodas. Encendí velas y abrí una botella de un vino tinto de Rioja de una reserva especial. El ambiente era de una solemnidad casi festiva, como una cena de estado antes de una declaración de guerra. Durante la cena, me dediqué a observar, a grabar cada detalle en mi memoria. Valeria estaba radiante, parloteando sin cesar sobre sus planes, con la confianza de quien se sabe ganadora. Ya he hablado con el contratista. El lunes a primera hora vienen a demoler la pared entre la cocina y el salón. Crearemos un espacio diáfano,
y el jardinero vendrá a dar presupuesto para el patio de concreto. Va a quedar espectacular, Javi. Perfecto para nuestras barbacoas de diseño. Javier, envalentonado por el vino y el entusiasmo de su mujer, se unió a la fantasía. Y mamá, no te preocupes por nada. Este fin de semana, como te dije, te llevo a ver un par de residencias. Hay una en particular que te va a encantar. La llaman Villa Paraíso. Tiene un club de petanca y bingo los martes. Estarás muy entretenida. Asentí y sonreí, una sonrisa enigmática que confundieron con aceptación. Rellené sus copas de vino. Suena muy organizado, comenté con una dulzura que debería haberles alarmado. Pero no será necesario, hijos. Muchas gracias por vuestra preocupación, pero ya he encontrado mi nuevo hogar, un lugar a mi medida. Ambos me miraron, sorprendidos por mi eficiencia. ¿De verdad?, preguntó Javier impresionado. ¿Tan rápido? ¿Dónde? Cerca de aquí. Es una sorpresa, dije, levantando mi copa. Quiero brindar por los nuevos comienzos y porque cada uno reciba exactamente lo que se merece en el futuro. ¡Por el futuro!, exclamó Valeria, chocando su copa con la mía con demasiada fuerza, haciendo que un poco de vino tinto salpicara el mantel blanco como una gota de sangre. Bebí un sorbo de vino, saboreando no solo las notas afrutadas y el cuerpo del caldo, sino también el dulce y embriagador sabor de la ironía. Estaban brindando por su futuro, sin tener la más remota idea de que, en realidad, estaban celebrando el mío y sellando su propio y merecido destino. Mientras recogía los platos, con ellos riendo en el salón, planeando la distribución de sus nuevos y caros muebles, me detuve a mirar el reflejo de la habitación en el cristal oscuro de la ventana. Vi a la mujer que había sido, la madre abnegada, la esposa devota, y vi a la mujer en la que me estaba convirtiendo, una mujer que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. Esa noche no estaba despidiendo mi casa, estaba despidiendo a la vieja soledad, y me sentí extrañamente, maravillosamente libre. El telón estaba a punto de caer sobre su pequeña y complaciente obra de teatro, y yo estaba lista para el acto final. El sábado por la mañana llegó con un sol radiante, casi insultante, que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatar. Javier y Valeria bajaron a desayunar tarde, sobre las 10, vestidos con ropa de marca, listos para un día de compras de muebles para su nueva casa. Olían a café recién hecho, a champú caro y a una complacencia tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo los esperaba en el salón. No llevaba mi habitual bata de estar por casa, sino el mismo traje de lino color crema con el que había visitado al abogado. Mi armadura estaba sentada en el sillón de mi abuela, el único mueble que había prohibido que tocaran, con una taza de té humeante y una calma gélida que parecía casi antinatural. «Buenos días», dije, mi voz resonando en el silencio de la mañana. «Antes de que os vayáis de compras, hay un par de asuntos que me gustaría aclarar con vosotros». Se miraron, extrañados por mi formalidad. Una pequeña arruga de inquietud apareció en la frente de Valeria. «¿Qué pasa, mamá? ¿Necesitas ayuda con la última caja?», preguntó Javier, todavía en su papel de hijo condescendiente. «No, querido, ya está todo organizado», respondí, dejando la taza sobre la mesita con un gesto deliberado. Hice una pausa, saboreando el momento, dejando que la tensión creciera. Luego, me incliné hacia la mesa de centro y cogí un sobre grande de papel manila. Lo deslicé suavemente sobre la madera pulida, como un croupier que reparte la última carta de una partida fatal. «Creo que esto os pertenece». Valeria lo cogió con una curiosidad teñida de impaciencia, sus uñas perfectamente cuidadas rasgando el papel. Sacó los documentos. Sus ojos recorrieron la primera página, un resumen del contrato de compraventa. Vi cómo su sonrisa se congelaba, literalmente. Su rostro pasó de la curiosidad a la confusión, y de la confusión al pánico puro en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?», balbuceó. Su voz un hilo tembloroso. Le pasó los papeles a Javier como si quemaran. Dice que la casa ha sido vendida». Javier frunció el ceño, leyendo por encima de su hombro. Al principio, una sonrisa incrédula apareció en su cara.
Esto es un error, una broma de mal gusto. Mamá, ¿qué significa esto? Su voz se elevó, perdiendo el control, pasando de la incredulidad a la furia. Me levanté, caminando lentamente hacia la ventana que daba al jardín de rosas, dándoles la espalda. No es ninguna broma, dije, sin mirarlos, mi voz tranquila proyectándose por toda la habitación. La casa se vendió oficialmente ayer por la tarde en la notaría. Los nuevos propietarios son una familia encantadora, médicos, tienen 2 hijos pequeños, adoran el jardín, planean conservarlo y ampliarlo. Creen que es el alma de la casa. «Usted no puede hacer esto», gritó Valeria, poniéndose en pie de un salto. Su rostro, normalmente una máscara de controlada perfección, se había contorsionado en una mueca de rabia y pánico. «Esta casa es de Javier. Es nuestra». «Ya no lo es», respondí, girándome lentamente para enfrentarlos. Mi voz era tranquila, fría como el acero, y no tembló. Resulta que la transferencia que firmé en un momento de vulnerabilidad no era tan irrevocable como pensabais. Mi abogado, el señor Ramírez, os enviará una copia de todo si lo deseáis. Es un hombre muy meticuloso. Javier estaba blanco como el papel. Se tambaleaba como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero, ¿y nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Ahí estaba. La pregunta egoísta, la única que importaba en su universo. No, ¿cómo estás, mamá? O, ¿por qué has hecho esto? Sino, ¿y nosotros? Ese ya no es mi problema, dije. Y cada palabra era un veredicto. Según este documento, señalé los papeles que sostenían con manos temblorosas. Tenéis 30 días naturales para desalojar la propiedad. Es el procedimiento legal estándar. Creo que es tiempo más que suficiente para encontrar vuestro propio lugar. Usé sus propias palabras contra ellos, afiladas y envenenadas, y el impacto fue visible. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua. «Ah, y una cosa más», añadí, sacando una pequeña tarjeta de mi bolsillo. Era una postal brillante de una villa blanca con bugambillas y una piscina infinita que se fundía con el mar azul. «Esta es mi nueva dirección, en Marbella. No os molestéis en escribir. Como bien dijisteis, necesito mi espacio para crecer». Les lancé la postal sobre la mesa. Aterrizó con un suave chasquido, una bomba de silencio en medio de la habitación. Y en ese momento, por primera vez en 2 largos y dolorosos años, volví a sentirme la dueña de mi casa, la reina de mi castillo, y la arquitecta de mi propia y gloriosa venganza. Los 30 días siguientes fueron un espectáculo lamentable, una tragedia en 3 actos que observé desde la distancia, a través de los informes casi diarios, y no exentos de cierta satisfacción de mi hermana Elena. El primer acto fue la negación y la furia. El primer fin de semana, Javier y Valeria intentaron luchar. Llamaron a un abogado, un amigo de la familia de Valeria, quien después de una breve y contundente llamada con el señor Ramírez, y de ver la solidez de nuestro caso incluyendo los testimonios jurados, les aconsejó que no malgastaran su dinero en una batalla perdida. La venta era legal, blindada, y cualquier intento de impugnarla sería un suicidio financiero y judicial. La negación dio paso al pánico, el segundo acto. Elena me contó que los escuchaba discutir a gritos por la noche. Las paredes finas de las casas adosadas, que antes transmitían las risas y los planes de Valeria, ahora eran el canal de cada acusación y reproche. Valeria culpaba a Javier por ser un niño de mamá débil y sin carácter. «Si hubiera sido un hombre, esto no habría pasado», le gritó una noche, tan alto que Elena lo oyó desde su cocina. Javier, por su parte, culpaba a Valeria por su ambición desmedida y su crueldad, que los había llevado a esa situación. «Tú me empujaste a esto, tú y tus estúpidas ideas de minimalismo y tus fiestas». Su fachada de pareja perfecta, tan cuidadosamente construida para las redes sociales, se había hecho añicos, revelando la fea y podrida verdad que había debajo. 2 personas unidas no por amor, sino por conveniencia y estatus. El tercer acto fue la humillación pública. La noticia de la venta de la casa y su inminente desalojo se extendió por el vecindario como un reguero de pólvora, gracias, en gran parte, a la labor informativa de doña Carmen,
Mi vecina de enfrente, doña Carmen, con sus ojos de halcón y su red de información más eficaz que la de cualquier servicio secreto, había sido testigo de mi exilio silencioso. Vio a la tasadora de seguros, vio mi partida discreta en el coche de Elena, y vio el camión de la mudanza llegando para los nuevos y sonrientes propietarios. Ató cabos, y siendo como era, se aseguró de que toda la calle, la panadería y la parroquia conocieran la verdadera historia de la pobre Soledad y su hijo ingrato. Javier y Valeria se convirtieron en parias. Los vecinos que antes los saludaban con una sonrisa forzada ahora cruzaban la calle para evitarlos. En la panadería se hacía un silencio incómodo cuando entraban. Doña Carmen incluso protagonizó un incidente memorable al negarse a ser atendida por la misma dependienta que estaba atendiendo a Valeria, diciendo en voz alta: «Prefiero esperar, no me vaya a contagiar la ingratitud». La humillación fue total. Finalmente, una semana antes de que se cumpliera el plazo, se fueron. Elena me llamó para contármelo. Han cargado sus cosas en una furgoneta alquilada como si fueran ladrones en mitad de la noche, Sole. Ha sido patético. Ella ni siquiera se despidió de él. Se subió a su BMW, lo miró con desprecio y se fue en dirección a casa de sus padres. Lo dejó allí solo, con las últimas cajas. 2 meses después de mi mudanza a Marbella, Elena me dio la actualización final. Valeria le había pedido el divorcio a Javier. Aparentemente, la vida en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero, sin el estatus de la casa familiar y con un marido en desgracia, no era el lienzo en blanco que ella había imaginado. Lo abandonó, llevándose los muebles de diseño y dejando a Javier con las deudas que habían acumulado juntos en su búsqueda de la vida perfecta. Javier, por su parte, se hundió. Sin el timón de Valeria y enfrentándose a la realidad de sus actos, perdió su trabajo en el estudio de arquitectura por falta de concentración. Tuvo que vender su coche de lujo para pagar las primeras cuotas del alquiler y las facturas de los abogados del divorcio. Estaba solo, humillado y por primera vez en su vida adulta, sin la red de seguridad de su madre. Escuché todo esto desde la serenidad de mi terraza en Marbella, mientras el sol se ponía sobre el mar. No sentí alegría por su desgracia. No sentí un placer sádico. Lo que sentí fue una profunda y triste sensación de justicia poética. Habían sembrado vientos de egoísmo y ahora cosechaban la tempestad de la soledad. Era una lección dura, una que yo nunca quise que aprendiera de esa manera, pero era una lección que evidentemente necesitaba aprender. Las consecuencias de sus actos no fueron mi venganza. Fueron simplemente el eco inevitable de sus propias decisiones. Mi nueva vida en Marbella comenzaba cada mañana con un milagro silencioso. El sol salía sobre el Mediterráneo, no de golpe, sino con una delicadeza infinita, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta, que ninguna paleta de artista podría igualar. Yo me sentaba en mi terraza, envuelta en un chal de lana suave, con una taza de café humeante entre las manos, y observaba el espectáculo como si fuera el primer día de la creación. El aire olía a sal, a las bugambillas que trepaban por la pérgola y a algo más intangible, a libertad. La villa que el señor Ramírez había encontrado para mí era más que una casa, era un refugio para el alma. Paredes encaladas que se mantenían frescas bajo el sol andaluz, tejas de terracota que parecían absorber la luz del atardecer, y un patio interior con una pequeña fuente de azulejos árabes. El murmullo constante del agua era como una meditación, un sonido que limpiaba los ecos del pasado. Y, por supuesto, estaba el jardín, un lienzo en blanco, esta vez de verdad, donde empecé a plantar mi nuevo jardín de rosas. Cada rosal que plantaba, trayendo algunos esquejes de viveros especializados y otros de mis nuevas amigas, era un acto de reafirmación, una raíz que echaba en mi nueva vida. Al principio, en las primeras noches, temía la soledad. Temía que el silencio de la casa grande se convirtiera en un eco de mi pérdida, que los espacios vacíos se llenaran con los fantasmas de lo que pudo haber sido. Pero pronto descubrí la profunda diferencia entre estar sola y sentirse sola. En mi antigua casa, rodeada de mi hijo y mi nuera, me había sentido profundamente sola. Aquí, en mi propia compañía,
me sentía completa. Decidí llenar esos espacios no con fantasmas, sino con vida. Me inscribí en una clase de pintura en el casco antiguo de Marbella, un laberinto de callejuelas encaladas y balcones llenos de geranios. Mis compañeras eran un grupo ecléctico de mujeres, la mayoría expatriadas como yo, de Inglaterra, Alemania, Suecia, cada una con su propia historia de reinvención, de rupturas y nuevos comienzos. Estaba Margaret, una abogada londinense jubilada de lengua afilada y risa contagiosa, que ahora pintaba acuarelas vibrantes del mercado local. Y Han, una ex ingeniera de Múnich, silenciosa y observadora, que había abierto una pequeña librería de segunda mano en un rincón escondido. Nos unía un vínculo tácito. Todas habíamos elegido empezar de nuevo en una etapa de la vida en la que la sociedad esperaba que nos retiráramos silenciosamente a un segundo plano. Mi ex marido solía decir que mis cuadros eran una afición bonita, algo para mantenerme entretenida. Me contó Margaret un día mientras compartíamos una tapa de boquerones fritos en un chiringuito junto al mar. Ahora, mis aficiones bonitas se venden en 2 galerías de arte. Resulta que yo era la mejor inversión de mi vida, no él. Sus palabras resonaron en mí con la fuerza de una revelación. Yo también estaba descubriendo a la mujer que había vivido a la sombra de ser la esposa de Ricardo y la madre de Javier. Estaba descubriendo mis propios gustos, mis propios ritmos. Disfrutaba de largos paseos por la playa al atardecer, recogiendo conchas y dejando que el agua salada borrara las huellas de mis pies y de mi pasado. Disfrutaba de perderme por las callejuelas encaladas, de sentarme en un café a leer durante horas sin que nadie me necesitara, sin tener que pensar en la cena o la colada. La vieja soledad se habría sentido culpable por tanto placer, por tanto tiempo dedicado exclusivamente a sí misma. La nueva soledad lo abrazaba como un derecho largamente negado. El dolor de la traición de Javier no había desaparecido por completo. No era tan fácil, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta y sangrante, sino una cicatriz, un recordatorio en relieve de mi propia fortaleza. Me había demostrado a mí misma que no era un mueble viejo y frágil, era una encina, de esas que crecen en el campo andaluz, capaz de resistir la peor de las tormentas y volver a florecer con más fuerza si cabe. Una tarde, mientras cuidaba de mis nuevas rosas, que ya empezaban a brotar, recibí una videollamada. Era Mateo. Su cara sonriente llenó la pantalla, con el sol de mi antiguo pueblo de fondo. «Madrina, mira, estoy en casa de la tía Elena». Me enseñó el jardín de mi hermana, lleno de geranios rojos. La tía dice que cuando apruebe todos los exámenes de junio, me dejará ir a visitarte a tu castillo. Estoy estudiando mucho. Ver su rostro feliz, saber que él estaba bien, protegido por el amor feroz de mi hermana, fue como el bálsamo final para mi corazón. Mi vida no estaba vacía, simplemente había cambiado de forma, había podado las ramas secas y tóxicas para dejar que las nuevas y saludables crecieran con más fuerza y más luz. Y aquí, en Marbella, bajo el sol de Andalucía, Soledad estaba, por fin, en plena floración. Una tarde de otoño, cuando el aire comenzaba a tener un filo fresco y la luz dorada se derramaba sobre un mar más tranquilo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de mi antigua provincia. Dudé un instante, una punzada de la vieja aprensión, antes de contestar. «Diga». «Mamá». La voz era en confú.